44 años. Ese es el tiempo que tardó el karma en colocar a estas dos selecciones exactamente en el mismo lugar, con la misma pregunta imposible flotando sobre el campo como una nube de tormenta. Austria y Argelia. De nuevo en un mundial. De nuevo atrapadas en el escenario más retorcido que el fútbol puede fabricar. Y el mundo entero mirando, conteniendo la respiración, rezando para que no ocurriera lo que todos temían que iba a ocurrir. Porque la historia de este partido empezaba mucho antes del pitido inicial. Empezaba con un fantasma. Un fantasma que tiene nombre propio. Un fantasma llamado Gijón. Pero antes de llegar al fantasma, necesitas entender la trampa. Y la trampa tiene nombre: España. El viernes por la noche, la selección española, campeona de Europa, tercera del ranking mundial, una de las favoritas reales para levantar el trofeo en la final, había ganado su grupo con una victoria sobre Uruguay. Y el reglamento del torneo era cristalino. El segundo clasificado del grupo J, el grupo de Austria y Argelia, sería el próximo rival de España en la fase eliminatoria. Con ese solo dato ya entiendes el problema en toda su brutalidad. Terminar segundo en tu grupo te ganaba un billete directo a enfrentarte al equipo más temido de la competición. Segundo lugar no era un premio, era una condena. Pero el nuevo formato del Mundial abría una ventana. Los mejores terceros clasificados de cada grupo también avanzaban a la siguiente ronda. Y lo más decisivo, esos terceros podían esquivar a España por completo, cayendo en un cuadro donde esperaba Suiza. Suiza, no España. Entiende la diferencia que eso supone en cuanto a probabilidades reales de seguir vivo en el torneo. Y ahí es donde la lógica se vuelve completamente perversa. Si ganar te manda contra España, y perder o empatar podría salvarte de ese camino, entonces el premio a la victoria se convierte en la peor noticia posible de la noche. 3 puntos pueden ser el peor regalo que te hagan. Piénsalo un momento, porque parece imposible y sin embargo era la realidad exacta que enfrentaban estos dos equipos sobre el césped de Kansas City. Para Austria, la situación era casi cómica en su frialdad estratégica. Un triunfo o un empate los dejaba segundos del grupo, dirección España. Una derrota podía situarlos como terceros clasificados, con opciones reales de avanzar, y enfrentarse a un rival infinitamente más asequible. Ralf Rangnick, su seleccionador, uno de los cerebros tácticos más respetados de Europa, se sentaba en el banquillo mirando un partido donde el resultado matemáticamente óptimo para su equipo era perder. Ahí lo tienes. Para Argelia era distinto, y este es el matiz que le daba al asunto toda su tensión interna. Un empate era su escenario ideal. Les valía para clasificarse como mejor tercero y evitar a la roja. Pero una derrota los eliminaba con casi total certeza matemática. Menos del 1% de posibilidades de avanzar si perdían, según los modelos estadísticos del torneo. Así que Argelia no podía simplemente tenderse en el campo y regalar los puntos. Tenían que evitar perder sin querer realmente ganar. Enhebrar una aguja que apenas existía a simple vista. Y eso, en un partido de mundial con millones de personas mirando, es el tipo de equilibrio que puede hacerse añicos en cualquier momento. Ahora bien, si todo esto te suena familiar, es porque ya estuvimos exactamente aquí. Con estas mismas dos naciones. Con este mismo escenario esperpéntico. En 1982, en el Mundial de España, Alemania Occidental se enfrentó a Austria en la ciudad de Gijón, con una situación muy parecida. Si los alemanes ganaban por 1 o 2 goles, ambas selecciones avanzaban, y Argelia, que ya había jugado y esperaba el resultado, quedaba eliminada. Y lo que ocurrió a continuación fue una vergüenza que el fútbol lleva 4 décadas intentando olvidar sin conseguirlo del todo. Horst Hrubesch marcó pronto para Alemania, y entonces el partido murió. 70 minutos de pases hacia atrás, de circulación horizontal sin intención ninguna de hacer daño, de fútbol vaciado de cualquier competitividad real. Los aficionados en el estadio silbaban y abucheaban, quemaban billetes en las gradas, tiraban objetos al campo. Argelia, eliminada en plena vista de todos por un acuerdo tácito entre sus rivales, exigía explicaciones que nunca llegaron de forma satisfactoria. Aquello quedó grabado en la historia del deporte con un nombre que todavía duele pronunciar: la vergüenza de Gijón. FIFA actuó. A partir del Mundial de 1986, los últimos partidos de cada grupo se juegan siempre en el mismo horario exacto, de manera simultánea.
sin posibilidad de conocer el otro resultado y ajustar la estrategia en consecuencia. Si quieres manipular la clasificación, ahora tienes que hacerlo a ciegas, sin certeza de lo que está pasando en el otro campo, en ese mismo instante. Es uno de los poquísimos casos en los que FIFA detectó una corrupción estructural del juego y la corrigió de verdad. Pero la simultaneidad no elimina los incentivos perversos. Solo hace que la manipulación sea más arriesgada y mucho más difícil de coordinar en tiempo real. Y entonces, aparece el elemento que convierte este partido en algo todavía más cargado emocionalmente. El detalle que transforma una historia de matemática futbolera en un drama humano con toda su crudeza. Porque había una tercera selección observando desde fuera, atrapada en algún hotel de la ciudad, sin poder influir en absolutamente nada. Irán. Los iraníes ya habían terminado sus partidos del grupo, y su clasificación dependía por completo de lo que ocurriera en este campo. No necesitaban que ganara un equipo en concreto, solo necesitaban que alguien ganara. Un resultado definitivo, un vencedor. Porque el único desenlace que los eliminaba era el empate. El empate que Argelia deseaba con toda su alma, el empate que a Austria le valía como segunda opción. Ese mismo empate era el fin del Mundial para una nación entera, que no había sido invitada a votar en esa ecuación. Si te está gustando este análisis de las tripas del fútbol mundial, suscríbete al canal, que la fase eliminatoria de este torneo no tiene precio, y no quieres perderte nada de lo que está por venir. El mundo llegaba al partido de Kansas City con el estómago encogido. La gente ya hablaba en redes sociales de la vergüenza de Kansas City antes de que se pitara el saque inicial. El miedo era perfectamente razonable. Un partido muerto, sin vida, sin competencia real, donde dos equipos jugaran activamente a no hacerse daño, mientras los sueños de un país entero se apagaban en diferido. Todo apuntaba a eso. Todo indicaba que la historia se repetiría una vez más con distintos protagonistas en el mismo papel. Y entonces, el fútbol decidió recordarnos por qué lo seguimos. Austria y Argelia se metieron en una guerra, no en un partido calculado de miradas cómplices y pases a ningún sitio. En una guerra de verdad, con todo lo que eso implica. 90 minutos de pulmones a pleno rendimiento, de orgullo que se niega a doblegarse, de fútbol de los que dejan huella. Austria se adelantó primero gracias a Marko Arnautovic, el veterano que lleva años siendo el corazón guerrero de esa selección. Argelia respondió y empató. Austria volvió a ponerse por delante con un gol de Marcel Sabitzer. Y Argelia, impulsada desde la calidad suprema de Riyad Mahrez, volvió a igualar. 2-2 con el tiempo corriendo y la historia esperando su veredicto. Hubo un tramo, hay que decirlo, de unos 15 minutos donde el ritmo se desinfló, donde los pases empezaron a ir de lado en exceso, donde el estadio empezó a silbar y el fantasma de Gijón se asomó por la ventana del tiempo. Argelia llegó a encadenar 109 pases consecutivos sin ninguna intención ofensiva visible. 109. Un número que sonaba más a performance artística que a fútbol competitivo. El miedo volvió a extenderse por las gradas y por las pantallas de todo el mundo, pero duró poco. Mahrez. Riyad Mahrez en el tiempo de descuento, apareciendo exactamente donde los grandes aparecen cuando más se los necesita, metiendo el 3-2 que parecía el gol definitivo de la clasificación argelina. El banquillo argelino estalló. Sus aficionados en las gradas enloquecieron, y en algún punto de Kansas City, los jugadores y el cuerpo técnico iraní explotaron también, porque por fin había un vencedor. Por fin existía ese resultado concreto que los mantenía con vida en el torneo. 120 segundos. Eso es todo lo que duró el sueño de Irán. Porque con el árbitro mirando el reloj, con prácticamente el último toque de balón de todo el partido, un suplente llamado Sasha Kaladzic se elevó en el área y cabeceó para el 3-3 final. El tipo de gol, dijo Rangnick después, que puedes practicar 1 millar de veces y no terminas de meter. Un gol que en décimas de segundo lo cambió absolutamente todo. Austria igualaba, Argelia igualaba. Los dos avanzaban juntos a la siguiente ronda. E Irán, que había llegado a festejar durante 2 minutos escasos la posibilidad real de seguir en el torneo, quedaba eliminada de la manera más despiadada que el fútbol puede inventar. De la euforia total al silencio absoluto, del sueño a la nada, en 120 segundos. La ironía final del cuadro se cumplió con precisión quirúrgica. Austria terminó segunda de grupo, y ahora sí, tiene que plantarle cara a España. El castigo que querían evitar a toda costa llegó de todas formas, disfrazado de empate dramático y cabezazo en el último suspiro. Argelia se coló como tercera clasificada y esquivó a la roja, y el partido que nadie quería ganar
El partido del que todo el mundo desconfiaba antes de que empezara, se convirtió en uno de los encuentros más vibrantes de toda la fase de grupos. El seleccionador argelino dijo después que el fútbol fue el gran ganador de la noche. Y tenía razón. El orgullo de los jugadores, el peso de la competición, la enormidad del escenario, todo eso fue más poderoso que cualquier cálculo estratégico frío. El fútbol se impuso a la matemática, como siempre termina ocurriendo cuando más falta nos hace. Ahora bien, la pregunta que me ronda la cabeza y que quiero que tú respondas en los comentarios: si tu selección pudiera garantizarse un camino mejor en el torneo, perdiendo un partido de fase de grupos, ¿querrías que perdiera? ¿O eso traiciona lo que el deporte debería representar siempre, sin importar las consecuencias? No hay respuesta sencilla, y me fascina que no la haya. Déjame tu opinión abajo, porque hay debate de verdad ahí. Dale like si esta historia te parece tan increíble como a mí. Y suscríbete ya, porque la fase eliminatoria acaba de arrancar, y te juro que lo más salvaje todavía no ha llegado.